Ya está en contacto con nosotros el periodista, abogado y escritor Nicolás Grande, que el sábado a la noche presentó en la biblioteca Jean Jaurès con una muy linda convocatoria su nuevo libro sobre Juan Krieg, este médico anarquista que vivió 30 años en nuestra ciudad y que ha marcado la historia allá por finales de el 1800 y principios de el 1900. Nico, ¿cómo estás? Buen día, Alex Chiafino por acá. ¿Qué tal, Ale? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien, ya varios días después de lo que ha sido la primera de las presentaciones del libro, la de local, en tu ciudad, en nuestra ciudad, porque sé que se vienen más presentaciones en trabajo con la editorial. ¿Qué sensaciones te han quedado? No, muy contento porque, por un lado, porque bueno, la verdad que fue mucha gente y además mucha gente que uno por distintas razones aprecia y valora, así que muy contento, creo que salió todo bien. Obviamente que siempre las evoluciones en estos casos son positivas. Yo nunca me ha pasado que alguien me escribió para decirme, che, la pasé mal, pero más allá de esto, la gente que ha ido y me ha comentado la ha pasado bien, creo que fue bastante ameno, así que fue positivo en todos los sentidos, ¿no? Bueno, ya empieza a circular Juan Krieg, precursor de la propaganda anarquista en Argentina, tu nuevo libro, después de algunas otras publicaciones que has hecho, algunas en conjunto y no hace tanto tiempo, para cerrar un trabajo de una década de investigación sobre este personaje importante que vivió 3 décadas en Luján. Sí, como vos decías, fue un trabajo paulatino, si se quiere, que incluso fui publicando parcialmente en algún otro libro o libros y también en algunos artículos periodísticos en todo ese tiempo y que, bueno, finalmente llega a concretarse en este libro que probablemente sea un punto de llegada, aunque probablemente también sigan apareciendo cosas en el transcurso del tiempo. De hecho, el otro día, después de la presentación, mientras charlábamos ahí con algunos de la gente que fue, me decía uno de los que asistió que tenía algún material ahí, así que probablemente sigan apareciendo cosas y bueno, quizás en un futuro, en una próxima o en una reedición se puedan agregar, pero sí, es la síntesis de un trabajo de muchos años que, bueno, llega en un buen momento como para poder sintetizarlo en este libro. Nicolás, un libro que pone la lupa en un personaje que obviamente transitó buena parte de su vida, primero un tiempito en Navarro, aquí muy cerca, donde vos contás, conoció a Juan Moreira, por ejemplo, como dato pintoresco, y muchos años aquí en Luján, en lo que sería hoy el centro de nuestra ciudad, con un par de locaciones, y que no ha sido tan investigado, no ha sido tan escrita su historia, ¿no? De ahí también el valor de tu laburo. Sí, por lo menos no de manera integral, si bien es cierto que tanto sea en publicaciones o en sitios especiales sobre el anarquismo como en otros estudios aparece la figura, no es que es una figura totalmente perdida. Es cierto que no ha tenido una integralidad, una reconstrucción integral de su vida, pero bueno, han aparecido cosas, por ejemplo, en este proceso, hace poco tiempo, me contactaba un investigador inglés que trabaja la cuestión de la inmigración irlandesa, este médico era irlandés, y bueno, entonces, evidentemente es una figura que despierta interés, pero bueno, entiendo que es la primera biografía completa, o por lo menos bastante integral, que hay sobre Krieg, así que contento. A nivel local no había nada tampoco más integral, sí hay relatos parciales, anécdotas puntuales, pero bueno, es un libro que, como decías vos, puede ser leído por un público amplio, o sea, puede ser leído por gente que le interese la historia de Luján y va a encontrar referencias a Luján, pero también puede ser leído por gente que le interese el anarquismo y puede ser leído por gente que no sepa el anarquismo, pero que entiendo que el libro está escrito en un tono para que sea accesible a cualquier persona con mínimos rudimentos de historia, ¿no? Así que en ese sentido, por lo menos la intención es que tenga una llegada lo más amplia posible, ¿no?
Nicolás, claro, respecto a esto que mencionás, también con hechos puntuales de la historia más global que son atractivos para poner en contexto, ¿no? Un Juan Krieg que vivió la hambruna en Irlanda, con lo que significó, con miles y miles de muertes, aunque no le pegó de cerca porque su posición económica, la de su familia, era buena, pero transitó esa etapa de la historia en Irlanda durísima, a ser parte de la guerra de secesión como médico del ejército en Estados Unidos, a casi caer preso en Inglaterra tiempo después, y a vivir en Luján y fundar periódicos muy importantes también, o sea que un recorrido interesantísimo de este sujeto. Sí, sí, muy amplio, ya sea geográficamente como en contexto. Después, bueno, también a eso agregarlo la última etapa vinculada a la Revolución Mexicana también. Evidentemente ha sido una persona muy curiosa, muy inquieta, que decide protagonizar hechos, ser parte de esos hechos, y creo que bueno, el libro hace un recorrido por todos esos lugares, lo cual también creo que si con alguna etapa uno puede sentirse interesado, puede sentirse interpelado. La verdad es que sí, es un recorrido muy amplio del que, y fue también lo que por un lado tornó interesante la investigación y la tornó dificultosa, porque bueno, evidentemente en términos personales tuve que documentarme, leer, informarme sobre distintos momentos históricos, distintos lugares, ya no solo sobre el anarquismo, que en sí mismo es un trabajo de investigación y de estudio, sino sobre un montón de otros hechos históricos que yo entiendo y propongo ahí en el libro, que fueron forjando su personalidad y fueron forjando su perfil posterior vinculado al anarquismo, ¿no? Tanto su estadía en Navarro y su vínculo con el mundo rural bonaerense, como su estadía previa en la Guerra Civil de Estados Unidos, como su propia infancia y adolescencia en Irlanda, que recordemos que estamos hablando de una Irlanda muy muy tensa respecto a su relación con Inglaterra y con ser parte de Gran Bretaña. Bueno, todo ese recorrido está en el libro, y creo que no solo porque es interesante en sí mismo, sino también porque forma parte de su recorrido, de su personalidad, que lo va después volver en el movimiento anarquista, fundamentalmente argentino, pero también internacional, ¿no? Claro, y de ahí, bueno, algunas de las características, ¿no?, de Juan Krieg, que decíamos ha vivido en una familia de cierta buena posición, pero que terminó con él empobrecido, pero con esta riqueza de espíritu, si se quiere, de ser el médico de los pobres, de entregarse completamente a la causa de la solidaridad, la empatía, el estar cerca de quienes más lo necesitaron. Sí, como vos decís, él nace en una familia de cierta holgura, que disfrutaba de cierta holgura económica, de posición política, de posición económica importante en Irlanda, y yo entiendo que eso mismo lo va a trasladar después en su primera estadía en Argentina. Es decir, si uno sigue cuáles son los círculos de vínculo, bueno, aparece vínculos por un lado con cierta élite de la inmigración irlandesa, de la cual él formaba parte sin duda, y después cierta élite en general, en el caso de Luján, de los sectores acomodados de Luján. Lo que pasa, bueno, que en algún momento, ya rondando los 40 años, empieza a acercarse al anarquismo y empieza a alejarse de esos círculos y empieza a cambiar la perspectiva, ¿no? Empieza a dedicar efectivamente su vida a la propaganda anarquista, no solo en cuestión de tiempo, sino también en cuestión económica, y esto lo va a llevar después a un deterioro económico muy marcado ya hacia el final de su vida, ¿no? No sabemos, o no conocemos tanto detalle del final de los años previos de su muerte, a su muerte, pero sí podemos, por algunos datos más parciales, podemos inferir esta condición, ¿no? Incluso, bueno, hay testimonios que dicen que cuando viaja rumbo a México y posteriormente a Estados Unidos, ya sobre el final de su vida, tiene que vender parte del instrumental médico para costearse el viaje. Es decir, que ya no era aquel médico de buena posición económica, era alguien que
bueno, en función de esta idea, de estas, sí, diríamos de estos sueños de solidaridad, bueno, de emancipación humana y demás, todas estas banderas que levantaba el anarquismo, fue relegando su posición económica. Incluso hay varios escritos de él donde da cuenta de esto, ¿no? Donde da cuenta de lo innecesario que era acumular plata, de que todo debía ser volcado a favor de los oprimidos. Bueno, hay toda una filosofía ahí de vida que efectivamente no solamente pregonaba, sino que pues la llevaba a la práctica. Nico, algo que es muy actual digo por lo masivo que se ha vuelto en los últimos años el uso del término particular que te voy a mencionar y que aparece muchísimo en el libro, que es libertarios. Sí, en realidad era un sinónimo, siempre fue un sinónimo del anarquismo, ¿no? Libertarios, ácratas también, pues bueno, que viene de acracia, no importa, pero eran sinónimos. Hoy, cuando uno habla de libertarios, los vincula a esta corriente, bueno, que es un poco el núcleo duro del gobierno actual, ¿no? En Argentina, o en concepto, a mi gusto, muy estrafalario de anarcocapitalista, haciendo alguna alusión a aquel movimiento anarquista que estamos hablando, pero que me parece que no resiste mucho análisis respecto a que ahí hay una extrapolación del concepto, pero de manera muy inexacta, ¿no? Quizás lo que se plantea como punto en común es esta cuestión medio antiestatista y a su vez vinculado a la idea de libertad, pero no tiene nada que ver con lo que pregonaban estos anarquistas, ¿no? Yo siempre lo digo, básicamente porque el anarquismo entendía que aquel Estado, fines del siglo XIX, principio del XX, era garante de una estructura social injusta, anclada en la propiedad privada, y entonces no querían al Estado porque no querían la propiedad privada. Después uno puede decir que estaba de acuerdo o no, eso es otra cosa, pero había una congruencia en eso. En este caso hay una idea de que no al Estado, pero sí, y sobre todo, principalmente a la propiedad privada, ¿no? La pregunta que uno se hace es quién va a garantizar la propiedad privada si el Estado no existe. Yo creo que en definitiva son conceptos que ocultan lo que uno, para el que puede denominar más exactamente como neoliberalismo, como un Estado mínimo, que no es lo mismo que lo que pregonaban los anarquistas allá por fines del siglo XIX. Y sobre todo porque hay una esencia muy básica que tiene que ver con la solidaridad, con la idea del apoyo mutuo, de la idea de que las sociedades se desarrollan y todos nos desarrollamos, que era una idea típica del anarquismo. Bueno, que yo entiendo que hoy no está presente cerca, ¿no? Todo lo contrario, hay un dejo hacia el otro o hacia el abandonar al otro muy fuerte. Entonces, bueno, lamentablemente para los que estamos justo echando con algún tipo de publicación o alguna cuestión, estos conceptos hay que aclararlos porque puede dar lugar a confusión y puede entenderse que aquellos libertarios que son continuidad de estos libertarios y entiendo que no solamente no, sino que es todo lo contrario, ¿no? Perfecto. Nico, ya se puede encontrar el libro en algunas de las librerías de Luján, contanos, y bueno, obviamente la invitación a todos aquellos interesados a que puedan acercarse al libro para conocer la historia de John Krieg o Juan Krieg, pero también más que eso, ¿no? Todo el contexto y bueno, en parte hemos desglosado así, muy someramente, muy rápidamente, pero es una historia muy rica desde lo personal y desde los contextos en los que ha vivido y se ha desarrollado, como por ejemplo un encuentro con Julio Argentino Roca, ¿no? Que también mencionás en el libro. Sí, bueno, el libro se puede encontrar en las librerías de acá de Luján, Babilonia y Libros de Arte, lo que era Submarino Amarillo. Son las dos librerías con las que trabajo cada vez que publiqué y entiendo que trabajamos los autores locales, así que agradecerles también a ellos por la predisposición de siempre y bueno, si no también, si me conocen, me pueden contactar y les acerco algún ejemplar. Bueno, después el libro se está vendiendo por Mercado Libre, también se está vendiendo en otras librerías de Capital a través de la editorial Culmine, así que bueno, ahí anda circulando. Ya sé que llegamos un poco
conocemos a Jujuy también, que hay alguna gente que ha en Jujuy que adquirió el libro, así que bueno, por suerte ya empezó a circular, seguramente va a estar, por lo que me decían de la editorial, va a estar llegando a algunos otros países también, en tiradas chiquitas, ¿no? Obviamente, pero bueno, circulando, creo que la figura de Krieg amerita y merece también tener toda la difusión posible y que por lo menos esté a disposición libro en distintos lugares para quien se siente interesado poder adquirirlo y leerlo, ¿no? Nico, gracias por la atención y que siga el éxito. Un abrazo. Abrazo grande, gracias por todo. Chao, Valé. Un placer. Nicolás Grande con nosotros, periodista, abogado, escritor, presentando este pasado sábado su libro Juan Krieg, precursor de la propaganda anarquista en Argentina, una historia riquísima que vale la pena conocer.